Bienvenidos. Esta es la presentación de alteraciones cognitivas asociadas a VIH. Nuestro grupo está conformado por Gabriela Almeida, Laura Rojas y Juan Esteban Neira. Nosotros más o menos la presentación está dividida por primero hablar un poco de la teología y la neurobiología, después la epidemiología, los aspectos sociales, luego las características neuropsicológicas, el tratamiento, luego pues muy breve el caso que ya pues tuvieron que haber leído, y la aplicación y los resultados que nos dio pues la aplicación. Es decir, ¿qué es HANT? Que pues como lo mencionamos en el título son trastornos neurocognitivos asociados al VIH. Estos tienen pues unas divisiones, entonces están los sintomáticos y los asintomáticos, cada uno con sus respectivas abreviaciones, y en los sintomáticos encontramos los trastornos neurocognitivos leves y la demencia asociada al VIH, que se parece un poco al Alzheimer. Entonces actualmente pues existe una terapia antirretroviral de gran actividad que se abrevia como HART, y pues se ha visto en muchas investigaciones que esta terapia puede dejar varias secuelas neurocognitivas en los pacientes pues, que la utilizan, y pues de hecho se ha dicho alrededor del 70% de los casos de HANT presentan alteraciones neurocognitivas leves debido a este antirretroviral, que pues respondería a la pregunta de abajo, que es como que aquí daría entonces un campo para que la neuropsicología actúe. Bueno, entonces hablar un poco de la etiología y la neurobiología. Pues primero decir que uno de los focos principales del VIH pues es el sistema nervioso, que se caracteriza porque suele ser una invasión de forma temprana en el cerebro, que puede pasar pues desapercibida, porque pues pasa incluso antes de que se den respuestas inmunes. O sea, por eso se dice que digamos la seroconversión, que es la presencia detectable de anticuerpos en la sangre del VIH, pues suele pasar sin percibirse. Esta enfermedad pues se caracteriza mucho por marcadores de inflamación del fluido cerebroespinal, del parénquima cerebral, y con cosas como meningitis aséptica, síntomas como rigidez de nuca, fiebre y alteración mental. En cuanto a cómo pues entra un poco el virus al cerebro, pues se ha visto que es transportado por linfocitos y monocitos, glóbulos blancos, específicamente pues migrantes, y que también pueden ser utilizados no solamente como transportadores, sino también como reservorios de la replicación viral. Una vez pues se cruza, digamos, la barrera hematoencefálica, que es una de las características de la enfermedad, los monocitos, es decir, los que transportaban el virus, pues que están infectados, se convierten en macrófagos perivasculares, que son los que propagan o proliferan el virus en el sistema nervioso central. Normalmente pues esto, cuando se convierten en pues macrófagos perivasculares, lo importante aquí es que empiezan a liberar virones libres y bueno, efectos neurotóxicos, como lo mencionamos anteriormente, que también facilita pues que se infecten otras células, como las células microgliales. La enfermedad se caracteriza por dos etapas, puede ser una que es aguda y una que es crónica. La aguda se caracteriza por una pérdida de la memoria, que está mediada por pérdida de CD4, CCC y las células T, que pues son glóbulos blancos, y linfocitos específicamente. Y la etapa crónica de la enfermedad se acompaña por pues una generación de respuestas inmunes adaptativas, que lo que quiere decir es que como se reducen, como se empiezan a producir estas el CD8 y las células T,
se empieza a reducir la replicación viral y se intenta llegar a un nivel de ajuste en la enfermedad. Es decir, que es como un punto característico de las infecciones ya crónicas, porque pues digamos se empieza, o sea, la respuesta inmune empieza a ser como no suficiente para erradicar la infección viral y por eso suele pues perseverar en el tiempo. Entonces los continuos como niveles bajos de células T y otras como CD4 y fagocitos mononucleares durante esta infección hace que pues se vada la supresión inmune y por eso la enfermedad es tan difícil como tan difícil de erradicar y tan persistente. Y pues por esta misma razón, si la enfermedad persiste durante mucho más tiempo, es donde empiezan a aparecer esas discapacidades comportamentales, motoras y cognitivas, pues características de la enfermedad. Pues los causantes principales entonces pues de la enfermedad pues los dividimos más que todo en dos, que pues serían los fagocitos mononucleares, que ya los hemos mencionado varias veces, que pues generan daño neural a través de esos efectos neurotóxicos que liberan y también actúan como un reservorio de la enfermedad, es decir que son quienes también actúan como un vehículo para la enfermedad y por eso mismo también pues lo proliferan. También está pues la microglía, que normalmente se convierte como en una dificultad pues cuando entra en contacto con las células infectadas y pues por lo tanto es también una de las características de que de la que es encargada de proliferar la enfermedad en el sistema nervioso central. Otros reservorios y están correlacionados con la enfermedad son los astrocitos y las células T. Los astrocitos también sirven como un reservorio para la enfermedad, pues acordémonos que son como el soporte estructural del sistema nervioso central y por la misma infección pues generan ellos astrogliosis, es decir que se empiezan a aumentar tanto que empiezan a generar apoptosis y por esto también está un poco relacionado en que empieza a existir un deterioro en la recaptación y la liberación de glutamato, que también es como un biomarcador de la enfermedad. Y bueno, y las células T que ya hemos mencionado, que también pues actúan como reservorio. Un poco más macro están los correlatos pues estructurales. Existen por esos efectos neurotóxicos de proteínas virales, citoquinas, quimosinas y otros factores que son solubles pues liberados por las células inflamatorias. Empieza a existir necrosis, desmielinización y pérdidas neuronales debido pues a los cambios inflamatorios en HAD, es decir en la demencia. Se encuentra muy focalizado pues en la materia blanca y en la gris. Más que todo pues se caracteriza en estructuras como los ganglios basales y el hipocampo y pues un poco menos en la corteza y materia gris cerebral de la corteza medial y frontal. Bueno, en cuanto a epidemiología y aspectos sociales importantes, la OMS en 2017 sacó un boletín en el que afirma que hay un 36.9 millones de personas infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana y que solo el 59% de estos se encuentran bajo tratamientos antirretrovirales, ya que entonces se presentan unas muertes de 940.000 personas. Ellos también afirman que el mayor número de casos se ve en países con estratos con ingresos medios y bajos, como los por ejemplo África o algunos países de Latinoamérica. Ya en Colombia, el Ministerio de Salud, el último boletín que sacó fue uno de 2018 al 2019, en el que afirma que en este periodo de tiempo aumentó en un 14.4% los casos, que originalmente eran 14.474, y que en su mayoría son hombres, con el 81.4%. De estos casos, solo 12.522 están en etapa clínica y solo 1.220 están en etapa avanzada de SIDA. Cuando ya hablamos de
los trastornos neurocognitivos relacionados a este virus, existe una dificultad para determinar la incidencia y la prevalencia. Muchos autores afirman que hay una dificultad debido a que o hay diferentes instrumentos psicométricos para evaluarlos o hay diferentes nomenclaturas clínicas, por lo que digamos los estudios varían en algunas cosas. El principal estudio es el de Charter. Este evaluó en un estudio longitudinal por 5 años a personas que fueron tratadas con el tratamiento que ya hemos hablado del HART, y en este se presentó que solo hubo 2% de demencia, 29% de trastornos leves y 21% que son asintomáticos. Entonces digamos que en este estudio se refleja la incidencia de los nuevos tratamientos. Esto es importante ya que los tratamientos antirretrovirales son algo reciente, por lo que muchos estudios hasta ahora están iniciando a ahondar en esas temáticas. Y otra cosa que cabe resaltar es que no hay estudios con niños, por lo que digamos que encontrar la incidencia de estos trastornos neurológicos en niños es muy difícil. Las características neuropsicológicas. Bueno, como ya dijimos antes, el VIH, al ser un virus neurotópico que atraviesa pues la barrera hematoencefálica y se acentúa en el sistema nervioso, induce a la activación relativa de la inmunidad. Esta inmunoactivación sostenida sería la responsable del daño en la mielina. Eso sí que en la etapa precoz se puede presentar meningoencefalitis aguda, encefalopatía subaguda o meningitis aséptica, siendo estos unos de los trastornos más comunes. Ya que se afecta el sistema nervioso central, existe la posibilidad de que se distribuya a través del líquido encefalorraquídeo. Y se encuentran entonces daños ocurridos en áreas subcorticales y sistemas frontosubcorticales, los cuales explican los déficits cognitivos que se presentan. También, por ejemplo, las alteraciones en la sustancia blanca, la encefalopatía, reducción del volumen en la sustancia gris daría cuenta del complejo demencia-sida. Es así que aquí pues distinguimos dos tipos de trastornos neurológicos asociados a la infección, que serían el trastorno cognitivo menor y el complejo demencia-sida. Entonces los primeros síntomas en general se consideran como alteraciones leves de la memoria, cefalias, desinhibición frontal, temblor fino, debilidad e hiperflexia, siendo más adelante más definidos estos síntomas. Entonces, en el trastorno cognitivo motor se presenta una afectación cognitiva que incluye alteraciones neuropsicológicas sutiles y subclínicas. Entonces, entre estas está el olvido, la lentificación del pensamiento, dificultades de concentración, torpeza en la marcha y en los movimientos, disminución de intereses, dificultad en el aprendizaje y recogida de nueva información. Es igualmente importante resaltar que se puede presentar la habilidad emocional o apatía, así como espontaneidad reducida y aislamiento social. Bueno, estos trastornos leves normalmente se presentan con más frecuencia en pacientes positivos para VIH-Sida en fases más avanzadas, sin embargo también hay subgrupos de sujetos en los cuales se puede presentar. Bueno, más tarde en la enfermedad igual se presenta un deterioro motor más grave. En lo referente al complejo demencia-Sida, el cual es un trastorno mixto subcortical. A medida que avanza, también afecta a otras zonas corticales. Entonces, además de los síntomas ya mencionados, alteraciones cognitivas, comportamentales, motoras y neurológicas, estas van apareciendo de forma progresiva. Asimismo, pues la lentificación psicomotora, la pérdida de la concentración, el deterioro de la capacidad de abstracción, déficits mésicos de niveles moderados, alteraciones en la psicomotricidad fina, en las habilidades visoespaciales y en las funciones ejecutivas, tales como la planeación, la resolución de problemas y la formación de conceptos, los cuales pues en cierta medida afectarían la memoria, y así es como la memoria puede estar deteriorada, habiendo una preservación del reconocimiento. Bueno, ahora algo que nos parece muy importante es el VIH en referente a niños.
en donde se encuentran las infecciones bacterianas serias, infecciones oportunistas como citomegalovirus, candidiasis, entre otras. Bueno, entonces en los niños se presenta un compromiso neurológico progresivo, la encefalopatía, la cual tiende rápidamente a progresar a SIDA. Es por eso que las alteraciones asociadas al VIH en niños son bastante importantes de tratar a tiempo. Bueno, entonces las manifestaciones son diferentes según la edad en las que el niño adquiera el virus. Si ocurre en una etapa escolar o adolescente, las alteraciones son similares a las de un adulto. En cambio, cuando sucede en los primeros años de vida, hay un mayor riesgo para el compromiso del sistema nervioso central, especialmente una encefalopatía, especialmente cuando hay una infección prenatal o intrauterina. Esto dado que suele ser pervasiva, presentando una serie de dificultades globales en las habilidades cognitivas, motoras, del lenguaje, sociales, así como neurológicas significativas que alteran el funcionamiento cotidiano de los niños. El tratamiento, más o menos, pues lo que encontramos del tratamiento, tratamos de vincularlo también un poco al caso. Normalmente el objetivo de los tratamientos buscan pues alcanzar un desarrollo funcional adecuado de diferentes procesos. Digamos, uno de los más que digamos suelven o resuelven con el antirretroviral son los procesos psicomotores. Sin embargo, pues para, digamos, en el caso que tuvimos, digamos, que se tenía de objetivo también alcanzar ese desarrollo funcional, pero en procesos más cognitivos como la retención audioverbal, la visual y la reconocimiento voluntaria, pues son un poco más difíciles de resolver con los antirretrovirales por las secuelas que hemos hablado pues, durante la presentación. Entonces, digamos, el objetivo, digamos, de nuestro caso en el tratamiento era alcanzar ese desarrollo funcional y ligarlo un poco al proceso escolar que tenía la niña, es decir, que alcanzar un nivel funcional en la escuela en ese momento. Pues lo que se ve es que igualmente así hayan esas secuelas de las que habíamos hablado, pues el HAART sigue siendo un antirretroviral que sigue utilizándose pues, para los tratamientos. Normalmente vienen acompañados pues para tratar, digamos, formas asintomáticas, leves o moderadas de las subcategorías de HAN, y vienen acompañadas pues de tratamientos no farmacológicos que pueden pues variar de cosas muy simples como modificar el modo de vida, renunciar, si es el caso, al alcohol y las drogas, y pues también revisar un poco cómo se lleva la adherencia al tratamiento en el paciente en específico, que digamos en nuestro caso fue pues una adherencia bastante buena, que también dio un pronóstico bueno para el siguiente punto, que es la intervención neuropsicológica, que luego suele acompañar el tratamiento, al igual que con otros profesionales, y pues se ve la interdisciplinariedad con diferentes profesionales de la salud, como también pueden ser terapeutas ocupacionales, terapeutas del lenguaje, dependiendo de las alteraciones que se presenten por la enfermedad. El caso, rápidamente, es una niña de 11 años, estrato 3, tiene antecedentes clínicos de VIH transmitido por vía vertical, o sea que fue la madre dentro del proceso de embarazo y de gestación que se lo transmitió. Fue hospitalizada por una enfermedad pulmonar crónica, cianosis y desnutrición, y presenta un retardo en el desarrollo psicomotor y el lenguaje. Para esto se le trató con terapia física y del lenguaje. El cuadro clínico por el que llegó fue encefalopatía progresiva severa con síndrome de consumo corporal. Tiene una lesión inflamatoria infecciosa que está afectando la región del ganglio facial izquierdo.
Y ya en la evaluación neuropsicológica se ve afectada en la memoria audioverbal y visual, que es la que nos concentramos en el programa, las funciones ejecutivas de regulación y control, y ya en las áreas como específicas de la niña se le dificulta las materias de español, matemáticas y ciencias sociales, ya que los profesores refieren que se le dificulta la lectura, la comprensión de textos cortos, presenta problemas en ortografía y escritura, carece como de un alto como de habilidad escrita y tiene dificultades en operaciones matemáticas sencillas. Con respecto a eso, pues realizamos una aplicación que realmente pues la dividimos en dos tareas bastante importantes que son la de la memoria verbal y la memoria visual. Esto también se hizo en referencia, aparte de lo que se hablaba de la intervención en el caso, que se intentaba pues utilizar el método de Luria para encontrar pues las habilidades más fuertes de la niña y con eso tratar de jalonar un poco más a poder rehabilitar estas tareas cognitivas. Entonces, referente a eso, pues nosotros desarrollamos las dos tareas. La primera consistió en tal vez una tarea que es un poco parecida al CVLT, pero realmente pues, no es igual, sino que la tratamos de hacer un poco distinta y adaptarla también a un poco a la programación y pues la virtualidad. Y bueno, pues más o menos procede de este modo. Entonces se presentan las instrucciones, armario, zapato, y luego se presentan pues cada una de las palabras acompañadas de el sonido, pues para que se relacione la memoria audioverbal. Después de haber presentado las 12 palabras, o sea, utilizamos una lista de 12 palabras, pues se le dan las instrucciones nuevamente, en la que se le dice que tiene que responder, digamos, S o N, dependiendo de las palabras nuevas que se le muestran. Entonces hay 12 palabras de interferencia, más las 12 palabras de la lista. Entonces la idea es que la niña sea capaz de reconocer, en este caso, pues las palabras correctas. Entonces en el proceso de esto se intentó pues igualmente el mismo proceso de presentar las palabras, pero entonces con sonido, guitarra, como se está escuchando. Entonces la idea era lo mismo, que respondiera entonces con las teclas pues S o N, dependiendo si correspondía o no a la lista que le presentamos anteriormente. Eso pues se intentaría hacer varias veces hasta que la niña pues lograra recordar todas las palabras y asociarlas. Entonces, para la tarea de memoria visual, esta consistía en nosotros presentarle una serie de animales a la niña para luego preguntarle la ubicación de uno en específico, tapando donde estaba ubicada antes. Básicamente la tarea consistía en subir de nivel con cada imagen. Empezamos con 3 animales para seguir con 6, 9 y 12. Entonces, en lo referente a los resultados, nosotros, pues como ya saben, nuestra variable era memoria, audioverbal y visual, y utilizamos como análisis las variables de aciertos y errores. Entonces, poniendo esto en una curva de memoria, podemos evidenciar como en la memoria audioverbal hay un leve crecimiento, pues un mejoramiento a medida que va repitiendo la prueba, pero vemos como en la memoria visual crece exponencialmente la curva de memoria. Y igual acá pues lo que toca tener en cuenta es que pues se le aplicó a una persona pues que no tenía la dificultad, entonces por lo tanto pues las calificaciones y bueno la sensibilidad de la prueba pues fue bastante pues baja en ese sentido, pues porque se tenía pues la habilidad para ambas.